Bueno, tengan todos muy buenas noches. Ya nos presentamos. Un placer estar hoy con ustedes. Esta es una iniciativa que hemos tomado desde un grupo de una comunidad que tenemos en Costa Rica que se llama Proyectar y mi persona para poder tener expertos en temas de liderazgo y poder tener una conversación con ellos y que todos podamos aprender de estos temas. Hoy, bueno, hoy tenemos a una gran invitada, Brigitte Rodríguez. Bueno, voy a empezar a decir algo, una pinceladita nada más de lo que es Brigitte, pero en realidad Brigitte es muchísimo más que lo que les voy a comentar, ¿verdad? Pero quisimos hacer un resumen, Brigitte, para no hacer unos 10 minutos de solo su currículum. Entonces estamos tratando de hacer una, una pequeña síntesis de lo que es. Brigitte es CEO, fundadora de la Cámara Hispana de Conferencistas Unidos en los Estados Unidos, máster o maestra líder internacional, máster oro conferencista, mentora literaria, coach organizacional, directora editora de la revista Mentores Líderes Grow, directora sello de calidad Grow y una excelente maestra y mentora, porque me consta que es una excelente mentora. Brigitte, hoy quisimos hacer un tema muy interesante que yo creo que es muy importante para, para poder analizarlo y queremos hablar un poco de lo que es el liderazgo. El liderazgo, pero el liderazgo 2.0. Eso es un tema que, bueno, para muchos puede ser muy nuevo, para otros puede ser algo que ya es conocido, pero queremos desarrollarlo un poquito de acuerdo a tu experiencia. Queremos desarrollar el tema para todos aquellos que quieren entender y aprender lo que significa las nuevas renovaciones de lo que es el liderazgo, los cambios que ha tenido en la sociedad, porque los liderazgos son exactamente igual como va la tecnología o va todo lo que sucede en el mundo va avanzando y los liderazgos, por supuesto, que tienen que irse adaptando a, a esto y el mundo cambiante constantemente. Hoy hablamos de esto, yo creo que es muy importante que lo podamos ir desarrollando y quisiera, Brigitte, que nos pudieras comentar qué significa para usted el tema de hoy, que es liderazgo 2.0. ¿Qué es para vos y qué es lo que nos puedes enseñar con respecto a este nueva forma de liderazgo que está en el tapete mundial? Ok, perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio, ser parte de este proyecto del cual eres el líder, el líder, obviamente, de ello, y que a todas estas personas que nos acompañan hoy, muchísimas gracias por apartar este tiempo para ello. Pero antes de entrar en el tema y en la materia del liderazgo 2.0, debemos hablar del liderazgo como tal. El liderazgo no es, no es una mentira o existe desde hace mucho tiempo, inclusive desde que eres niño eres un líder. Cuando eres un líder, eso lo llevas en la sangre, ¿no? Liderar espacios, liderar grupos, liderar comunidades, liderar un proyecto. eh, Existía en la antigüedad esta palabra de líder dentro de las organizaciones, no existía, sino se decía el jefe de el departamento tal, el jefe del departamento, otro departamento. Dentro de los Estados Unidos lo llaman manager, los diferentes managers de manager, ¿ok? Pero en la actualidad viene dándose un cambio altamente necesario. Y dentro de lo que es necesario es de lo que es el liderazgo 2.0. Y el liderazgo 2.0 no es más que una modalidad, es una modalidad
que obligatoriamente se tuvo que hacer ese cambio, ¿no? Y que ha venido ocurriendo partiendo de muchas cosas. Pero realmente, ¿qué significa ese liderazgo 2.0? Es la evolución del liderazgo. El liderazgo viene evolucionando de esa forma tradicional de liderar, de que solamente el líder era el que tenía la razón, era el que hacía la propuesta y los demás eran como, o sea, los subalternos a ellos, ¿no? Va cambiando de una forma tradicional hacia un modelo más humano. Y cuando hablamos de más humano, estamos hablando de que las soft skills o las habilidades blandas tienen mucho que ver ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque este liderazgo 2.0 dentro del modelo humano es colaborativo, es adaptable a los cambios del mundo actual. ¿Y cuáles son los cambios del mundo actual? Se preguntaría la mayoría de los que están aquí por los cambios actuales ya no se trata de dirigir desde la autoridad, ya somos como un igual, somos iguales. Obviamente, como siempre lo digo, tiene que haber alguien que comande la manada, ¿no? Por así decirlo, para entenderlo, ¿no? Eh, este nuevo líder, o el líder 2.0, prácticamente influye al equipo, lo influye a que avance desde la confianza, desde la empatía y desde el propósito del cual fue nombrado en ese cargo o está al frente de una organización. Cuando decimos la confianza es porque confía en que el equipo que tiene a su cargo puede dar todo lo que el objetivo, el propósito principal de la organización tiene planificado, ¿no? Estas nuevas generaciones que tenemos a cargo son muy jóvenes. La mayoría salen jóvenes, salen con grandes ideas y vienen formados eh, en ambientes completamente diferentes a los que nosotros nos formamos, ¿no? Y estas nuevas generaciones buscan líderes que sean auténticos en que tengan coherencia con lo que hacen y con lo que dicen, ¿no? Que sean más cercanos a esa persona. Por eso decimos que este liderazgo viene a ser más humano, que sean cercanos, que sean capaces de escuchar al otro, que tiene algo que decir, que tú no tienes la última palabra, que el otro también tiene esa capacidad de refutar alguna idea basándose obviamente en un respaldo, ¿no? Y por qué lo dice, cómo lo vamos a hacer y cuáles serían las soluciones posibles, ¿no? El liderazgo Brigitte, moderno, que es este 2.0, consiste en generar un compromiso y no una obediencia. Yo me comprometo a llevar a cabo ese objetivo desde una empatía, desde una colaboración y adaptación, desde lo más humano con el líder. Y ese líder tiene que ser empático, ¿no? Entonces, Brigitte, perdón, para dime. interrumpirte un momento. Entonces, ¿vos considerás que digamos que ya el liderazgo tradicional que veníamos teniendo, ¿verdad? Anteriormente, eh, ya no es suficiente para los desafíos actuales? No, ¿Cómo, obviamente cómo que no, lo... porque el mundo cambió. El mundo cambió, yo pienso que hace 6 años atrás cambió. A lo mejor va a caer trillado lo que voy a decir, pero en la pandemia y el confinamiento nos cambió. Ese liderazgo de tú a tú en una sala se convirtió en espacios, quizás en unos espacios completamente online y otros fueron híbridos. De hecho, el híbrido se ha quedado por mucho tiempo. Este recuadro se ha quedado por mucho tiempo. Fíjate que muchas personas trabajan de forma remota y le dan parte, si se encuentran en el mismo lugar,
le dan Claro. parte una vez a la semana a lo que son los líderes, ¿no? Pero ya no es necesario. La tecnología transformó todo en lo que trabajamos. Nos comunicamos a través de esta pantalla y aprendemos a través de esta pantalla. Sin embargo, el factor humano siempre es importante, ¿no? Sigue siendo el elemento principal y el más importante para alcanzar, ¿no? ¿Para qué? Porque la parte humana es importante para tener resultados sostenibles. Porque si no, bueno, sería muy fácil que nosotros le cediéramos toda la importancia a un robot, a la tecnología, y no es así. Debe haber eh, por ejemplo, una pantalla o una máquina no va a ser empático contigo en el momento que tú requieras de que haya una empatía contigo, de que se pongan en tu lugar en algún momento vulnerable de tu vida, ¿no? Por eso Sí, es que, dime, Brigitte, hay, digamos, hay muchas personas, digamos, aquí en la sala hay personas digamos, que ya tienen experiencia en liderazgo, ¿verdad? Hay personas que han escuchado el tema liderazgo y tal vez no tienen estudios profundos de, digamos, del desarrollo de los temas de liderazgo. A mí me encantaría, Brigitte, para darle continuidad a esto que estás mencionando, nada más hacer una pauta para poder que le puedas explicar a las personas que ahorita están, digamos, iniciando en temas de liderazgo, eh, cuál es la diferencia que existe entre un jefe, un gerente y un líder 2.0. O sea, porque a veces las personas tienden a confundirlas, ¿verdad? Pero en realidad los tres tienen figuras distintas dentro de una organización. Entonces, me gustaría mucho, tal vez, Brigitte, que podamos nada más como analizar rápidamente un poquito para poder poner en contexto a las personas que están iniciando y que están acá en sala, para poder irnos ubicando en todo lo que son los temas de liderazgo. ok, bueno, mira, en la antigüedad, durante muchos años atrás, generalmente uno se refería al líder como jefe, ¿no? Porque mi jefe dijo, bueno, pero tú qué dijiste, no, tú sabes que no se le puede refutar al jefe, ¿no? No, a pesar de que puede estar equivocado, yo no puedo decirlo. Eh, el jefe es ese que es punitivo, que es el que dice las cosas se hacen de esta manera y es para ayer. No es para hoy, sino eso es para ayer. Tiene que estar sí o sí, pero no escucha ningún tipo de objeción, ¿no? La otra pregunta que me dijiste Sobre un eh, gerente. sobre un gerente. El gerente obviamente sigue siendo un manager o un jefe o un gerente o coordinador de algún espacio. También pasa a ser eh, o puede ser un 2.0, un líder 2.0, o puede ser un jefe punitivo, como el que ya nombré anteriormente. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos lo que es el líder actual o el 2.0? Obviamente tuvo que cambiar y tuvo que agregar a su esquema o a su estructura profesional. De hecho, ya es como es una materia más o lo hacen de manera no formal, sino no formal, en donde se van involucrando con lo que es la inteligencia emocional. ¿Ok? Esa es una de las principales características de un líder 2.0, que tenga inteligencia emocional, que no reaccione ante una situación, sino que busque las soluciones. Y una de las principales líneas de este liderazgo es eso, lo que es el manejo de la inteligencia emocional, tener una comunicación efectiva con todo su equipo, que más bien que no cause incertidumbre, sino que más bien cause en el equipo una satisfacción, un bienestar, eh,
que las soluciones están dadas si el equipo trabaja en conjunto, ¿no? Por supuesto que este nuevo líder 2.0 tiene adaptabilidad al cambio, que cualquier situación que ocurra, cualquier circunstancia, él es adaptable a esa situación. Pero como decimos o yo digo, es una palabra muy común para mí, eh, cuando tú eres un líder 2.0 y tu equipo está remando junto contigo y van a ese mismo ritmo, dando las mismas respuestas, yo digo siempre que el comando nunca muere. Y eso se define de qué manera. Que así esté yo o no esté yo, las cosas tienen que salir como si yo estuviese ahí. No tengo yo que estar presente para que un departamento, una dirección o un equipo tenga que ejecutar o hacer alguna o dar alguna solución al respecto, ¿no? Eh, La otra característica de este líder, el líder actual, es que tiene que tener la capacidad de inspirar. Es muy bonito sentirse inspirado por la persona que está liderando, ¿no? Que esa persona que está liderando o ese líder este, le permita a otros ser su referente. Decir, en algún momento, yo lo viví muchas veces en aula, yo soy profesora universitaria y mis alumnos me decían, es que yo cuando me gradúe quiero ser como usted. ¿No? Y cuando se graduaban y me decían colega, yo le digo, no, 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 usted no es mi colega todavía. A usted le falta mucho camino para llegar a ser colega mía. Los títulos no son la investidura de ningún profesional. Los títulos pueden ser cartones que se cuelgan, pero la experiencia viene de la mano de muchas y muchas millas de recorrido, ¿no? La otra característica que tiene un líder 2.0 es que tiene que tener un pensamiento estratégico. Siempre tener una estrategia y tiene que tener una carta bajo la manga cuando ocurre cualquier situación. Ok, si no nos vamos por la derecha, nos vamos por la izquierda, pero la estrategia es esta. Subimos, caminamos, bajamos, cortamos o hacemos, ¿no? Lo otro es, una de las características de este líder 2.0 es que tiene que tener siempre una escucha activa. Así como los coaches, que tenemos esa escucha activa, ese silencio pleno ante una reunión, escuchamos a cada uno. Y cuando hablaba de estrategias o de formaciones no formales, existen muchísimas herramientas para los líderes interpretar a su equipo. Que si con solo una mirada, con un gesto, nosotros podamos saber si nuestro mensaje está llegando, si estamos comunicando, si solamente están escuchando y no oyendo, porque no es lo mismo escuchar que oír, ¿no? Entonces tenemos que tener esa escucha activa y trabajar con la programación neurolingüística y ver quiénes de tu equipo son visuales, auditivos, kinestésicos o quiénes manejan todos esos sentidos, ¿no? Porque ese mensaje también llega sin ser hablado. sí, Y Brigitte, eh, dime. perdona que te vaya interrumpiendo porque se van saliendo las cosas ahí de camino. Eh, Dentro de esta característica del líder 2.0, tiene que ver mucho el papel de la inteligencia emocional, ¿verdad? Tiene que ver mucho también la Ujú. empatía que se tenga con las personas que están a cargo o las personas que el líder dirige, ¿verdad? Orienta o lleva. A mí me gustaría mucho porque yo pienso que ahora es muy indispensable este par de, digamos, estos dos elementos que forman parte de la parte integral de los líderes 2.0, lo que tiene que ver con la empatía, la inteligencia emocional y la parte de la empatía con los grupos con los que uno trabaja. ¿Qué opinas sobre eso? Eh, ya va. ¿Cómo es la pregunta? Disculpa, pensé que estabas haciendo Es, como un argumento.
No te preocupes. Más que todo es un comentario, pero terminaba en pregunta. Digamos, el tema de la inteligencia emocional con respecto al manejo de los grupos, ¿verdad? En el liderazgo que es moderno, que es actual, y también la relación de la empatía, del líder como la parte empática con su grupo. Me gustaría mucho escuchar un poco sobre esa experiencia que vos tenés en esas áreas. Ok, bueno, fíjate tú que el líder moderno entiende que no tiene todas las respuestas. Es imposible tener todas las respuestas. Y hay una frase muy que repito mucho en todas mis conferencias, es una de Sócrates que dice, yo solo sé que no sé nada y que siempre estamos abiertos para aprender, ¿no? Pero también hay algo que dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y en relación a lo que son los líderes, la capacidad de un líder moderno es construir estrategias, soluciones conjuntamente con su equipo. Este líder que trabaja la empatía, la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, la adaptabilidad al cambio, es capaz de solucionar, dar soluciones, pero no solo. No solo, es que va extrayendo de su equipo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué puedes aportar? ¿Cómo llevamos esto a cabo? Siempre todos trabajando y remando o engranados de una forma que todo se vaya compaginando, ¿no? ¿Y cuál de las habilidades de este líder sería una de las más importantes? Obviamente, como tú dices, tiene que ser la de la inteligencia emocional. No hay otra. La inteligencia emocional en estos tiempos tan vulnerables que tenemos incluso jóvenes y adultos cristales que todo les afecta, tenemos que tener una inteligencia emocional ante alguna reacción de uno del equipo, ¿no? Dejarlo pasar, dejarlo fluir, esperar que se calmen las cosas y luego abordar el tema si se hace necesario, pero no de una forma pública, sino particular, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional la podemos tener, grandes conocimientos técnicos, podemos tenerlo obviamente, pero si no sabemos gestionar emociones y reacciones humanas, sería difícil liderar un equipo. Cuando yo me Vos sabés, refiero a habilidades técnicas, son las habilidades duras, que es lo que nosotros adquirimos en una universidad con los estudios universitarios, que son los procesos, los pasos, los contenidos, eh, cómo realizarlo. Pero si en algún momento uno del equipo, dentro de esos conocimientos técnicos o habilidades duras, no sabe manejar o gestionar lo que es la emocionalidad y le sale mal, puede ocurrir cualquier cosa. Y si el jefe tampoco maneja la parte de la inteligencia emocional para abordar esa situación, imagínense el caos que puede ocurrir dentro de una organización. Eh, Brigitte, a mí me queda la pregunta, digamos, porque cuando tenemos la evolución de todo, como todo, la evolución industrial y todas las evoluciones que han sucedido en la humanidad, te generan cambios, ¿verdad? Estamos en una época de una evolución de liderazgo que constantemente está creciendo, pero ¿cómo consideras vos que ha venido evolucionando el liderazgo en los últimos tiempos, digamos, desde el punto de vista de los modelos de liderazgo o digamos, ahora que estamos con una mezcla fabulosa entre liderazgo, tecnología, digitalización? O sea, ahora los líderes tienen personas en sus trabajos, si son en empresas, en su trabajo, pero también los tienen virtuales, también, y tienen que saber cómo trabajar con ese tipo. Entonces, nos ha llevado a manejar, a tener un manejo de personal y de personas completamente distinto e híbrido, ¿verdad? Entonces, digamos, no es lo mismo manejar un liderazgo con alguien que se está viendo en una pantalla que con alguien que tenés presencial y puedes ver los ojos y puedes trasladarlo. Entonces, la tecnología también viene
viene generando esas transformaciones. Entonces, mi pregunta, Brigitte, es eh, eh, ¿cómo ha evolucionado el liderazgo en los últimos años, de acuerdo a tu experiencia y basado en la parte tecnológica y todo lo que te acaba de comentar? Bueno, mira, lo que es el liderazgo, ha habido un cambio gigantado, como lo dije en un principio. Yo pienso de 6 años para acá. 6 años para acá cambió el liderazgo completamente, ¿ok? Debido a todas estas situaciones que vivimos en el mundo a través de estos espacios tecnológicos que nos permitieron seguir liderando equipos, ¿ok? Entonces, pero los líderes actuales están enfrentando y deben aprender a navegar el cambio constantemente y convertir esos desafíos en oportunidades. Yo pienso que el líder actual debe tener, o sea, como un equilibrio mental, físico, eh, tecnológico, analítico, más que lo que hacían antes, porque anteriormente un líder eh, simplemente no tenía por qué manejar la parte emocional. Simplemente si no le gustaba algo lo decía. El equipo era el equipo y para eso yo delegaba en ti para que tú gestiones eran subequipos y tú me vas a dar el parte a mí de lo que está ocurriendo. Actualmente el líder se involucra constantemente, ejecuta y hace y se promueve en hacer y dice, no te preocupes si tú no puedes hacerlo, yo te acompaño y lo hago hasta que tú aprendas. Pero si necesitas en cualquier momento de mí, yo lo voy a hacer. Esos son los retos que enfrentan los líderes actualmente, porque hay muchísima competencia, ¿no? Hay que gestionar equipos multigeneracionales. Tenemos de todo tipo de generaciones, unos con unas habilidades superiores a otras, pero el contenido siempre va a ser el mismo. ¿Qué ocurre con la parte tecnológica? La tecnología viene avanzando, pero avasallantemente, y si un líder no se equipara con esa avasallante tecnología, el que la sepa le va a pasar por encima y pasa a un segundo plano esa persona. ¿Por qué? Porque hay que saber liderar en entornos digitales. Manejar la tecnología se ha hecho primordial. Em, Ahorita tú buscas la solución. Hay un chiste por ahí que dice, si yo le cuento a un amigo que tengo un proyecto, ese amigo, mira, tengo un proyecto así, ese amigo inmediatamente me va a decir, pero bueno, chico, tú estás loco, vas a invertir en eso. Seguro que eso no se te va a dar. Vas a perder los reales, pero pregúntale tú, vamos a poner aquí a uno de mis asistentes personales, que una de las doctoras directoras de la Cámara le dio por nombre Gregorio Pérez Torres, que es el ChatGPT. Y si tú le dices a ChatGPT, ChatGPT, le vendes la idea, tengo este proyecto, y te va a decir, ¿quieres que hagamos el plan de venta inmediatamente? ¿Quieres que te proyecte, te dé todas las proyecciones estadísticas de pérdidas? No? O sea, inmediatamente. Entonces, la moraleja es que es preferible comentarle al ChatGPT que a un mejor amigo, porque el mejor amigo siempre va a decirte algo negativo, ¿no? Em, Otro de los grandes desafíos que tiene el líder actual es que tiene que gestionar o mantener siempre al equipo motivado. ¿Por qué? Porque las personas actualmente, los equipos actualmente se desmotivan muy fácilmente. Si ellos no ven acción, si no ven innovación, si no te ven a ti como un referente, dirá, bueno, pero si yo manejo esto más que esta persona no me motiva ni me mueve para nada, ¿no? Y otra de las cosas es que este líder siempre tiene que gestionar la incertidumbre. En todos los equipos existe incertidumbre. ¿Y será que sí podemos? ¿Y será que lo vamos a lograr? ¿Será que esto tiene sentido hacerlo o no tiene?
Yo soy una de las personas que soy muy motivante, soy muy arriesgada y yo digo, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué nos quita? ¿Ok? Hay muchos que no tienen tiempo porque están en otras obligaciones, pero otros dicen que yo tengo muchísimo tiempo o que yo probablemente no haga nada, pero yo trabajo mañana, tarde, noche y madrugada. Yo tengo una idea y son las 3 de la mañana y me paro y ejecuto la idea, ¿no? Siempre estoy motivada. Muchos dicen que es admirable esa forma de ser, pero constantemente tengo esos pensamientos de hacer más, innovar, y siempre le llevo al equipo esa motivación, ¿no? Entonces, aquí sería la pregunta, ¿cuáles son estos principales retos de un líder actual? Gestionar, liderar, mantener, impulsar e innovar. Yo pienso que eso va por ahí, ¿no? ¿Y cómo puede un líder mantener unido a su equipo en tiempos difíciles? Para nadie es un secreto que en todas las organizaciones existen momentos difíciles de quiebre y tú eres la cabeza, tú eres el que debes de mantener siempre al equipo impulsándonos. Eso ya pasó, vamos a seguir, vamos a continuar. El equipo siempre enfocado y vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener unido a un equipo en un momento de quiebre o difícil? Con una comunicación transparente, siempre sin crear falsas expectativas. Empatía, una visión clara. eh, las personas en un equipo pueden enfrentar cualquier tipo de desafío, pueden tomarse las cosas personal, una palabra, un gesto, un comentario, y bueno, esa persona es libre de tomar eh, sus decisiones. Sin embargo, se le hace énfasis que todas las cosas dichas no son para tomarlas personal, sino que siempre van con una intención de una mejora continua en el equipo. Yo trabajo mucho el Kaizen. El Kaizen es mejora continua, tú lo debes de saber, Gerardo, por como arquitecto que eres. Y la mejora continua está involucrada en ser siempre transparente con el equipo. Si nos está yendo no tan bien, bueno, hay que decirlo. No crear nunca falsas expectativas, eh, mantener siempre la respuesta de una forma coherente, eh, transparente, obviamente, ¿no? Y entonces, la comunicación en un equipo y de un líder actual es primordial, primordial. Bien sea por este medio, bien sea personalmente o en, en vista presente, pueden pueden cambiar los escenarios porque, como tú dijiste, lo estoy mirando a los ojos, estoy mirando más sus gestos, ¿no? Si eres bien visual y trabajas la programación lingüística, te puedes dar cuenta de muchas otras cosas que esta pantalla no te permite ver. O sea, Brigitte, creo que hay alguna pregunta por ahí, creo que vi una sí, sí, pregunta. tenemos una por ahí, ya ahorita la vamos a ver. Quieres que a mí me llama mucho la atención, hablando del líder actual, ¿verdad? Eh, que las habilidades del líder actual o el líder futuro tienen que irse también aumentando, tiene que irse transformando también, porque en la medida en que el liderazgo se transforma, la humanidad se transforma, la tecnología llega, tiene que ir naciendo nuevas habilidades o nuevas maneras de habilidades para poder manejar los grupos, ¿verdad? Para poder manejar constantemente las personas que uno está liderando. A mí me gustaría, así rápidamente, antes de contestar, antes de hacer las preguntas que están por acá, es que nos puedas decir o de alguna de las habilidades que vos consideras que debe tener un líder actual o del futuro para poder ir con la vanguardia de lo que significa los nuevos liderazgos.
Ok. Cuando te refieres a habilidades, hay dos tipos de habilidades, las blandas y las duras. En esas habilidades duras es lo que es la competencia o la parte profesional de carrera. Las carreras están cambiando, a las carreras se están complementando con otras cosas que en la actualidad eh, es primordial como la inteligencia artificial, ¿no? El manejo de todas esas herramientas. Eh, Siempre digo, en la parte conozco de ingeniería, conozco de un poco de arquitectura, es muy fácil utilizar en arquitectura la inteligencia artificial en el diseño de planos, porque obviamente es así. Pero en ingeniería, cuando es la parte ya de ejecución o de la parte técnica que ya ejecutiva, estas habilidades tecnológicas no son muy favorables, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la densidad, la profundidad, la altura para en la parte de ingeniería civil hacer un edificio, ¿no? Pero en la medida que vamos evolucionando, yo creo que una de las habilidades blandas son más importantes para que todo equipo salga adelante. Y esas habilidades blandas son empatía, responsabilidad, escucha, em, ¿cuál otra te podría decir? Comunicación abierta. Eso yo pienso es la parte humana. Estamos dejando de hacer para volver al ser. Yo pienso que hay que ser antes de hacer. Y cuando te digo ser, es ser humano. Que esa persona que tienes al frente es un humano como tú. Entenderlo desde ese punto de vista. Los líderes están cambiando y van hacia esa línea. Sí, Brigitte, eh, pregunta a Susana Bora por acá que, según su experiencia profesional, ¿cuál es el error más frecuente que cometen los jefes o gerentes al intentar ejercer liderazgo entre sus equipos? Bueno, mira, el primer error, y yo lo viví, yo vengo mis líderes eran castrenses, militares, y ellos eran los únicos que tenían la razón, no escuchaban razón a pesar de que tú eras el profesional en la parte educativa más que todo, ¿no? Y ellos trataban de imponer su verdad pasando por encima de la razón académica, ¿no? Estoy hablando desde mi experiencia. Entonces, ese es uno de los errores principales que tiene un líder, imponerse por encima de la persona que lleva la práctica, que lleva el estudio y que tiene el conocimiento, el que te puede decir es así o no es así. Usted está puesto ahí para liderar el equipo. Y para eso están los profesionales que están a tu cargo. O está, es como dicen, voy a ponerte un ejemplo muy claro, cuando uno es docente, nosotros nos respaldan el ejercicio de la profesión docente como el código, como un código. Y establece que a mí no me puede venir a supervisar o a evaluar, por ejemplo, alguien que no sea de mi profesión y por debajo de mi categoría académica, ¿no? Porque es contraproducente, tiene que ser o igual a mí o superior a mí en el rango de categorías académicas y tiene que ser de mi misma profesión. O sea, es como que si tú fueses un ginecólogo, yo soy un odontólogo y yo te voy a supervisar a ti, te voy a evaluar a ti como ginecólogo siendo yo odontólogo. No manejo no manejo los términos. A pesar de que soy médico, estoy fuera de lugar en ese aspecto, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores principales, Azucena, no sé si estás por ahí todavía, que cometen los jefes Sí, ahorita. eh, Brigitte, Jesús tiene una pregunta muy interesante. Dice Jesús que cuál es la habilidad más evidente en la actualidad que se debe abordar y considerar prioridad
para ser un líder 2.0? Bueno, una de las habilidades, Jesús, que se debe desarrollar más que todo en esas habilidades blandas es la escucha activa, escuchar, empatizar con el equipo, eh, dejar ser a cada uno de ellos, permitirles que colaboren desde su expertise. Para eso están ahí, para eso fueron puestos en ese lugar, para complementar tu trabajo y tu labor como líder, ¿no? Cada uno de ellos debe hacerlo, pero la principal habilidad que debe tener un líder es la inteligencia emocional. No, no que como dicen coloquialmente, dejar que se te vuelen las cotufas ante cotufas son palomitas, ante una situación que se salga de control en el equipo. Eso yo para mí es lo primordial, ser transparente, empático y tener una visión clara, clara de lo que quieres de ese equipo. Sí, Brigitte, vamos a darle espacio a don Adrián, que dice que tiene unos apuntes y unas consultas que quiere hacerte. Yo creo que es importante que en este momento podamos escuchar a don Adrián y pues continuar un poco con algunas cosas que tengo que preguntarte. Don Perfecto, Adrián, ¿cómo no? ¿estás por ahí, don Adrián? Sí, ya es que tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Sumamente interesante este tema que está exponiendo doña Brigitte, porque quienes hemos pasado por la docencia o por la academia, siempre estamos enfrentándonos a desafíos que nos representan los estudiantes, sus habilidades, sus capacidades, sus expectativas. Y como lo dice ella acertadamente, si uno no está bien forrado en inteligencia emocional, e intenta simplemente imponer criterios, está complicada la parte. Pero vamos a ver, doña Brigitte, yo quisiera confrontarla a usted en su exposición, que me parece más dirigida a la parte administrativa o gerencial, enfrentada con el libro de Rashman, La era de los líderes autoritarios. Uf, Porque la era de los líderes autoritarios narra la realidad de por lo menos unos 20 o 24 líderes, algunos vigentes aún, otros ya no están tan vigentes como Erdogan allá allá. Y entonces, vamos a ver cómo se enmarca dentro de una sociedad que está sujeta a un líder autoritario, a ser un líder no autoritario. Porque el líder autoritario simplemente se impone porque se impone. Hoy escuchaba un programa por ahí donde se hablaba de algo terrible con relación a la relación de Trump con el caso Epstein, de un italiano que escribió un libro y narra cosas terroríficas. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar aquí. Vamos a ver, usted hablaba de lanzarse a un proyecto. Está bien, hay que ser emprendedor, hay que ser aguerrido, pero si usted no tiene un plan que ya haya pasado por un proceso de gestión, todas las expectativas que usted pueda tener se pueden enfrentar a una realidad que hace que su proyecto no camine o nunca se dé, que es un vicio que tenemos en Costa Rica de ponernos a hacer cosas sin una debida programación o gestión. La otra cosa, eh, hacia adelante sin un criterio propio. Vamos a ver, el líder debería tener la capacidad de poder aglutinar con su liderazgo criterios que aporte todo su equipo para que efectivamente se tenga una idea clara de hacia dónde vamos y por qué vamos. Si no vamos a ser exitosos, un momento. Luego, desafíos. Desafíos enfrentamos todos los días. Todos los días enfrentamos desafíos. ¿Cuán preparados estamos para que esos desafíos sean realmente instrumentos de toma de decisiones? Y digo esto para terminar. ¿Por qué en Costa Rica la gente no toma decisiones? No las toma para no asumir responsabilidades. Entonces hay una crítica que yo lanzo siempre en este país
en el sentido de que aquí no hay responsables de nada y mucho menos culpables. Eh, Eran mis observaciones de momento. Ok, ok. Bueno, mira, yo voy a resumir en tres palabras principales que dijiste, ¿no? Y una de ellas es que el liderazgo y el propósito, ¿no? Y cómo desarrollamos todo esto. Existen instituciones, existen países inclusive que siguen siendo líderes punitivos y líderes autoritarios. Eso no va a cambiar, ¿no? De hecho, aquí en este país que es tan libre, se ve, ¿no? Pero yo pienso que el propósito es el motor del liderazgo. Cuando una persona tiene calidad sobre el porqué de lo que hace, inspira naturalmente a otros. Las organizaciones más exitosas no solo venden productos, las más exitosas venden significado y contribución a una nación o a un lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros, cómo debemos nosotros comenzar un liderazgo a lo que estamos aquí, que es el 2.0, trabajando primero en sí mismo? El autoliderazgo comienza o el liderazgo comienza con un autoliderazgo. Si nosotros no sabemos liderarnos a nosotros mismos, no vamos a saber liderar a nadie. Antes de dirigir equipos, Fundamental. nosotros debemos aprender a dirigir nuestras emociones principalmente con esa inteligencia emocional, los hábitos, que es llegar tarde, que son habilidades blandas, llegar temprano, responsabilidad, coherencia en lo que dice, escucha activa, delegación, delegar actividades. Y debemos de saber tomar la decisión correcta en el momento correcto. Yo pienso que todo esto que te acabo de decir encierra lo que es un liderazgo con propósito, con emociones y eliminarías completamente lo que es un liderazgo autoritario. Cuando nosotros somos responsables, nos hacemos responsables como líderes en una reunión, en un proyecto, por una mala decisión que tomé autoritariamente, y lo manifiesto, eso te da como un valor agregado ante el equipo porque sabe reconocer que el error fue tuyo y no fue de ellos. Porque es muy fácil responsabilizar a otro para no tú tomar responsabilidad en el asunto, ¿no? Pienso que, no me acuerdo el nombre del señor, creo que está respondida aquí tu pregunta, Sí, don Adrián, es el nombre. eh, don Adrián. Sí, sí, gracias. Ahí Sorry. lo escribí y se lo repito, lo escribí. Muchas gracias, muy valiosas sus respuestas. Es que en realidad aglutina una serie de principios básicos, fundamentales para poder ejercer un liderazgo proactivo. Es más, usted lo acaba de decir al final, si yo no aprendo a autorregularme, a autogestionarme, estamos mal. Vamos a ver, nada más por si le sirve en alguna oportunidad. Cuando yo me presento ante un grupo a dar una charla sobre gestión, yo lo primero que les pregunto a todo el público que esté ahí, sean estudiantes, particulares, lo que sea, yo lo primero que les pregunto es, ¿cuántos de ustedes se han preguntado para qué están en este mundo? ¿Cuántos de ustedes no se lo han preguntado? Porque los que no se lo han preguntado, ¿cuántos de ustedes, perdón, se lo han preguntado? Porque los que no se lo han preguntado van ahí con la corriente, los lleva la ola, ¿verdad? Los lleva la ola, van ahí arrastrados, como quien va en un arrastre de un río que lleva todo lo que lleva en una cabeza de agua que llamamos acá, pero quien ya se preguntó para qué está en esta vida, entonces ya puede empezar a plantearse otras cosas, ¿verdad? ¿Qué son esas otras cosas? ¿Cuál es su conciencia de dimensión? ¿Cuál es su conciencia de dimensión? Porque yo después les pongo, digamos, para no seguir, porque si no yo puedo seguir aquí no sé cuánto, yo los pongo
como ejemplo, hago una especie de espiral en la pizarra y pongo un punto en esa espiral, una espiral grande, pongo un punto. Ese punto significa el sistema solar. Y pregunto, ¿quiénes de ustedes saben cuánto le toma a la luz atravesar en ancho o en largo la Vía Láctea? Y nunca nadie sabe contestar cuánto le toma a la luz atravesar la Vía Láctea. Cuando yo les digo que estamos hablando entre 120 y 150.000 años, solo la Vía Láctea, que es una de las billones de galaxias que hay en el en el universo, entonces les digo, ok, usted ya puede aprender a tener conciencia de dimensión y de realidad. Ubíquese, mijito. Hasta aquí. Gracias. Gracias, señor Adrián, Gracias, gracias. don Adrián. Brigitte, y Jesús tenía la mano levantada. Jesús, no sé si todavía está por ahí. Sí. Buenas noches. Bien, Buenas, y un Jesús. poco para acompañar lo que tanto comentaba realmente Adrián como lo que comentaba Brigitte, hay algo interesante que hay que mantener correcto y es los valores, la cultura, ¿sí? Es una cuestión primordial para poder, digamos, disolver, acabar con lo que son los liderazgos rígidos, autoritarios, duros. Una de las cosas que está pasando, lo comentabas tú, Gerardo, es que y cómo está poniendo la inteligencia artificial y la tecnología en este momento en jaque al liderazgo antiguo y pasado. Por eso mi pregunta, Brigitte, ¿qué era lo que realmente en este momento se considera que es una de las debilidades para poder transformarnos en el líder 2.0 que realmente en este momento la sociedad, las organizaciones y las naciones requieren? Requieren. Bueno, esa es una de, la- de las características principales y o sea, fíjate tú que a ti no te van a, en este país, no te preguntan qué profesión tienes, sino que te dicen qué sabes hacer. Ujú. Y ese qué sabes hacer implica que tienes que saber hacer lo que está en el tapete y la actualidad ahora, que es el manejo de todo lo que es esta parte tecnológica y de habilidades blandas. Porque si no va a venir un muchachito y te va a arropar y te va a pasar por encima, ¿no? Entonces, eso es un desafío para las personas de mi generación que venimos acostumbrados a trabajar de diferentes formas, ¿no? Entonces, yo pienso que para tú ser un líder 2.0, yo pienso que nosotros debemos primero saber que estamos viviendo en épocas extraordinariamente, son extraordinarias, donde cada persona tiene la oportunidad de influir positivamente al otro, hablando desde lo que es un líder 2.0, que el liderazgo no depende de un cargo, no depende que tú seas un cargo. Tú puedes ser un líder dentro del equipo sin atropellar al líder principal. ¿Por qué? Porque va a depender de esa capacidad de servir, inspirar y generar valor agregado a una organización. Por eso es que yo siempre invito a cada uno de los que han estado acompañándome en cualquier escenario en relación a mi liderazgo, que descubra su potencial. Tú tienes un potencial allá adentro y era lo que estaba diciendo el señor Adrián. Conoce tu propósito, a qué viniste a esta vida, cuál es el propósito realmente y cuando estás dentro de una organización, cuál es tu propósito realmente, incorporarte a ese equipo, a esa organización. Tienes esa fortaleza para elevar la voz y que esa voz tuya se convierta en un agente de transformación para otros.
para tu familia, para la empresa, para una comunidad o para tu profesión inclusive. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente, este mundo necesita menos jefes, pero necesita más líderes. Líderes enfocados, líderes que construyan puentes y no construyan paredes que sean como un bloque y que sean, que nadie los traspase, que desarrollen personas y que dejen huellas positivas. De que cuando el día de mañana, por alguna razón, te vayas de un lugar, una organización, siempre digas y reconozcas, wow, mira, aprendí tanto de esta persona que lo estoy poniendo en práctica. Yo lo viví, lo vivo todavía. eh, Como anécdota lo traigo, lideré muchos en la parte de ventas en mi país. Fui gerente nacional de una red de tiendas de mi hijo. Viajaba constantemente y la mayoría de los gerentes de la tienda eran jóvenes y tenían muchas debilidades. Obviamente no tenían entrenamiento alguno. Y luego que se fueron como yo del país, se fueron a muchas partes, me siguen escribiendo inclusive me dice, wow, valió la pena tantas rabias que yo pasé injustificadas porque usted me estaba enseñando. Y ahora todo lo que sé lo estoy poniendo en práctica en este país y soy brillante. Gracias por todas las enseñanzas, gracias por todos esos consejos, gracias por todas esas veces que me dijiste, no es de esa forma, es de la otra, porque eso forjó en mí el hombre y el gerente que soy aquí actualmente en este país. Entonces, uno tiene que dejar siempre huellas positivas. Y si te vas de ese lugar, bueno, llevarte lo mejor posible de como aprendizaje, como enseñanza de esa persona que fue tu líder en ese momento. Así que Brigitte, dime, vieras que la doctora Carla, que todos conocemos, Carla Padrón, tiene una observación muy importante y me gusta mucho, Carla, tal vez si nos puedes ayudar un poco a desarrollar. Dice que la líder 2.0 debe ser neuroflexible, en el cual oh, lo comparto muy bien. Carla, ¿nos puede ampliar un poquito eso? Hola, feliz noche a todos. No les voy a abrir la cámara porque ya aquí estoy un poquito tarde y estoy ya en pijamada, pero no quise perderme la conferencia porque de verdad que es muy importante. Y bueno, ciertamente, pues no se puede llamar 2.0 si no tienes neuroflexibilidad en tu gestión. Para los que hemos estado a cargo de las áreas organizacionales, las gestiones sostenibles y sustentables, sin duda alguna, dependen de la neuroflexibilidad del liderazgo, porque el enfoque son gerencias humanas, psicohumanas, que gerencia para el mejor recurso de la empresa, que son los seres humanos. Ese es el capital fundamental en cualquier organización. Entonces, realmente las habilidades duras o las gestiones algo básicas son importantísimos, el conocimiento es importantísimo, pero la gerencia de personas sin habilidades blandas, sin humanismo, en la gestión se cae, no se mantiene. gracias, Carla, gracias. Muchas gracias, Carla. Me parece un excelente aporte. Aquí hay una pregunta que me puso un poco a pensar. Vamos, Carla, es que estoy buscando acá, Brigitte, porque habla mucho de que tiene que ver con si la experiencia no sigue siendo importante y que si la tecnología le está ganando a la experiencia. No sé si eso es si es real o yo considero que siempre la experiencia debe ser un factor muy importante para poder conducir los temas que tienen que ver con liderazgo y todos sus cambios y transformaciones. ¿Qué opinas, Brigitte, de eso? Con el tema de la Ah, tecnología y esto es que una pregunta. Ok. Bueno, mira, yo pienso que obviamente debes de tener un conocimiento mayor para estar ahí liderando. Por algo te colocan ahí o tú eres el dueño del proyecto y eres el de la idea.
y vienes de espacios en donde ya lideraste y no eras el dueño, ¿no? Yo pienso que aparte del manejo de la tecnología, tienes que tener la base fundamental y el conocimiento para ejecutar y llevar a cabo cualquier actividad. Pero existe un desafío del liderazgo actual, que es el mayor desafío que tiene este liderazgo actual, es gestionar la diversidad de pensamiento, gestionar la diversidad de generaciones y culturas, manteniendo a los equipos alineados hacia un propósito en común. Eh, Tú te encuentras, todos los que hemos salido de nuestro país, en entornos culturalmente diferentes. Culturalmente, a veces no entienden una palabra que tú dices, a veces la toman como otra cosa, y entonces existen diferentes, aquí no hay edad para el trabajo. Estoy hablando del espacio de Estados Unidos. Tú puedes tener en el equipo una persona de 80 años, de 75 años, puedes tener uno de 20, de 23. Son diferentes generaciones unidos en un mismo equipo. Puede que sean de un país, del otro país, tienen diferentes formas de reaccionar, y eso yo creo que es lo principal desafío del liderazgo actual: gestionar la diversidad generacional de pensamiento cultural, y o sea, tratar de mantener a ese equipo alineado con ese propósito que tú tienes. ¿Cuál es ese error que cometen los líderes? El error principal que comete un líder: creer que liderar es dar órdenes. Y no es así. El liderazgo efectivo se basa prácticamente en la influencia, la confianza y el ejemplo. Si tú no das el ejemplo, ese equipo no va a reaccionar, no va a funcionar. Y otra de las cosas que yo digo es que un verdadero líder no crea seguidores, crea nuevos líderes capaces de liderar dentro de los espacios en donde le fue dada esa oportunidad. Yo siempre digo, todo líder, director, jefe de equipo, como quieran llamarse, tienen la misma oportunidad de llamar a reunión, de llamar la atención, de decir, opinar. Yo pienso que esto, muy, muy educadamente, pienso que esto no debería ser, colocar las razones de ello, porque todos tienen voz. Yo pienso que una de las principales cosas que debe dejarse dar un líder es que tienen capacidad todos del equipo de reaccionar ante cualquier situación de la mejor manera y dar su opinión abiertamente, porque de eso se trata: dejar que los demás sean líderes igual que tú. Eso, dentro de tu organización, fuera de tu organización, representar a la organización de la mejor manera, que cada uno de ellos se sienta orgulloso cada vez que uno del equipo sale a hablar de cualquier tema, y sea, wow, estoy frente a alguien que realmente merece la pena estar en su gestión. Eso es Brigitte, lo que yo digo, ¿no? Y como, digamos, ¿cómo? perdón, Brigitte, es que no quisiera interrumpirte, pero quisiera ponerte como ejemplo, digamos, nuestra organización. Verás que en nuestra organización tenemos una categoría muy diversa en cuanto a las edades. O sea, tenemos muchachos recién salidos de 23 años y el más longevo tiene 90 años. O sea, tenemos una cadena generacional tremenda. Y, y lo que hemos hecho, Brigitte, para poder estar un poco más actualizado, porque en realidad ahora es muy, muy complicado estos cambios no solamente de edad, sino de generación tecnológica y de todo tipo, es buscar un común denominador para poder que las personas se enganchen, por decir en un aspecto, ¿verdad? Tomen eso como un objetivo común. Y ese objetivo común vamos trabajando con las diferentes generaciones
a su ritmo y a su manera, pero siempre con un mismo objetivo, porque si lo hacíamos por separado o tratamos de manejar las cosas de una forma distinta, se nos iba a hacer una gama muy grande de acciones que no podíamos controlar. Entonces, mejor definimos un objetivo, una meta en común y crecemos todos juntos de diferentes bandos, pero vamos creciendo todos juntos, que es lo que hemos, por eso ha sido tan exitoso, porque sí, la gente desde que entra a nuestra comunidad se casa directamente con la idea que tenemos. Tenemos una idea y eso es con lo cual vamos a trabajar y todos van aportando dependiendo de lo que pueden aportar para hacer crecer a una comunidad como tal. Eso te lo quería poner en contexto porque es un caso real, es un caso real que tenemos y no deja de ser ajeno a los que dirigen en una empresa, por decirte algo, o dirigen su propia empresa, donde no solamente vamos a tener personas de una misma edad o personas de diferentes géneros, que también es otro tema importante, y hay que saber uno como líder cómo manejarlos y cómo dirigirlos por el camino correcto como se debe de ser. Ya casi vamos a terminar, Brigitte, pero Sí, vamos a hacer señor. algunas conclusiones. Te voy a dejar un poquito más de la palabra. Sí, señor. Bueno, ya, sí, ya estamos a tiempo de eso. Bueno, yo lo que puedo decir es que desde mi experiencia, liderar también implica servir. Y cuando un líder ayuda a otros a crecer, descubre el verdadero éxito que no está en cuánto poder acumulas sobre un grupo, sino en cuántas personas logras impulsar con ese ejemplo tuyo hacia su mejor versión, ¿no? Por eso considero que el liderazgo 2.0 no es una tendencia, es una necesidad actual para quienes deseen construir equipos sólidos, organizaciones sostenibles y un impacto positivo en esta sociedad que actualmente tenemos, pluricultural y de diferentes generaciones. Yo pienso que ya no se hace como tendencia, sino se hace como una necesidad de que estos líderes actuales tengan todo este cúmulo de cosas que hemos hablado el día de hoy. Además, pienso que es probable que sea como algo ya, como diría yo, mandatorio. Es mandatorio que usted sea un líder 2.0. Si usted no es un líder 2.0, no venga para acá. Algo así, ¿no? Porque tienes que tener esa capacidad de conectar con las personas desde tu autenticidad y la inteligencia emocional. Y hay que tenerla en estos momentos. Entonces, muchos se preguntarán, y yo sé que esa es una pregunta muy común que se hace en la mayoría de las personas, si un líder nace o se hace. Entonces, esa es una pregunta muy común cuando se habla de liderazgo, ¿no? Y mi respuesta es, creo que algunas personas tienen esas habilidades naturales de ser líder, pero el liderazgo se desarrolla con la experiencia a través del aprendizaje y el crecimiento personal continuo. Yo, aparte de todas esas habilidades duras que tienes como profesional, que ya las estudiaste de una manera formal en cualquier universidad o instituto, prepárate para la vida y para el liderazgo a través de esas habilidades blandas. Desarróllalas. Sí, Enfócate en cuáles te describen a ti como persona. ¿Eres responsable? ¿Tienes una escucha activa? ¿Eres empático? ¿Eres tú responsable primeramente contigo mismo? Porque es muy fácil ser un referente y hablar desde un conocimiento, hablando de coherencia. Siempre pongo el ejemplo de profesores de educación física que te hablan de que debes de correr, de que debes de tener un cuerpo sano, de que no debes fumar, de que no debes tomar. Pero cuando uno salía del liceo los viernes,
y pasabas por una esquina de una licorería, el primero que estaba ahí era el profesor de educación física. Y generalmente todos son, no tengo nada contra los gorditos, pero siempre tenían una barriguita muy pronunciante. Y decía, bueno, pero cuando ya tú creces y te dices, oye, pero qué incoherencia tan grande, ¿no? Te invitan a que tú hagas todas las cosas sanas, pero por otro lado lo ves haciendo él cosas diferentes. Entonces, pienso que un líder 2.0 debe ser un referente coherente con lo hacer y dejar ver que lo que tú estás diciendo también son las acciones que tú haces, ¿no? Entonces, siempre invito a cada uno de los que están aquí presentes a que siempre se alineen con su propósito, siempre sean coherentes con lo que hacen y lo que dicen. Y si vas a manejar equipos, déjalo ser desde la parte humana, así como lo dijo la doctora Carla Padrón, que es mi directora de marketing, mi bella amiga, mi bella doctora, una mujer grande, grandemente que lideró equipos en Venezuela. Cada quien desde su profesión habla con la terminología adecuada y ella utilizó una tecnología médica precisa que es la que utilizó para describir un líder 2.0. Así que bueno, agradecida por estar aquí, agradecida a todos ustedes por escuchar. Espero que tengan una mayor amplitud de lo que es este liderazgo que, como dijiste al principio, Gerardo, para unos será nuevo, para otros ya será viejo, para unos ya lo tienen en práctica y otros a partir de esta noche pondrán sus barbas en remojo y dirán, ¿estoy siendo un líder 2.0 o estoy siendo un líder punitivo o soy siendo estricto o estoy siendo flexible? Así que cualquier otra pregunta, estamos aquí todavía a tiempo, creo yo, aunque ya llevamos Sí, una hora y algo, ¿no? sí, tenemos también la posibilidad, porque ya estamos cerrando, de que si alguien quiere hacer algún aporte, abrir el micrófono, hacer algún aporte ya para cerrar, Brigitte, la persona que lo desee lo puede hacer en este momento. eh, y también darles un anuncio. Brigitte, la próxima semana vamos a tener, y vamos a trabajar con don Jesús Pérez, que está por acá también, Ujú. un capítulo sobre liderazgo evolutivo. Eso va a ser algo muy, muy importante. Están cordialmente invitados. Voy a anotarles a los que no son de Costa Rica, ahí abajo, el, mi teléfono. Ese es mi teléfono por si alguno desea participar en la próxima semana. Yo les puedo enviar el link porque ese va a ser a la misma hora y vamos a ir desarrollando temas diferentes cada miércoles sobre los diferentes tipos de liderazgo que podamos ir aprendiendo y no sé si alguien tiene alguna observación, sino para ir cerrando. Bueno, pareciera que no, Brigitte. Eh, Muy agradecido, Brigitte. Este tema es para ampliarlo muchísimo, muchísimo más tiempo que el que hemos hecho, pero hemos tratado de tener una hora y un poquito de conversación para por lo menos dar una idea de lo que significa el liderazgo de 2.0 que son las nuevas tendencias. Escuché por ahí ahora un liderazgo 3.0, ¿verdad? Por ahí lo escuché de esos, escuché ahí como por allá, cuando uno está investigando y hablan por ahí de eso, pero muchas gracias por estar acá, gracias por permitirnos su tiempo, gracias por ser tan humilde en estar con nosotros, porque usted es una persona muy brillante y tiene mucho prestigio a nivel internacional y que nos venga a dar una charla como estas, en realidad es de mucho valor. Y gracias por agregar valor a la vida de cada uno de nosotros, Brigitte. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias y bueno, siempre a la orden. Es un placer para mí colaborar y estar en estos espacios, eh, que pueda llevar un mensaje a esta comunidad. No supe de dónde eran la mayoría. Sé que varios de mi equipo están aquí
agradecida con ellos, obviamente, están haciendo su esfuerzo. Para Jesús es tardísimo en Chile, pero sin embargo está aquí. Carla, bueno, ya está en llamada. Gracias, Carlita, por estar aquí. Yanixa está en su trabajo, también está por aquí. Muchísimas gracias. Estoy leyendo aquí los comentarios, no los había visto para nada. Muchas gracias, muy valiosa respuesta. Más hacedores con competencia emocional, exactamente. Sin duda, no pude ser 2.0 sin ser neurolíder. Claro que sí, mi querida Carla. Feliz noche a la audiencia desde Florida. Saludos. El edadismo sigue siendo desafío para la tecnología. Leonel Zúñiga, creo que lo conozco, no sé. Ser líder 2.0 podría ser dejar de ser el supervisor normalmente conocido y convertirse en el arquitecto que diseña el entorno adecuado para que otros colaboren, innoven y trasciendan. Perfecto, Leonel. Así mismo, lo Muy entendiste bueno. perfectamente. Con palabras más, palabras menos, pero así es. Muchas gracias por darme la oportunidad. Gracias por toda su experiencia que nos brinda a través de su liderazgo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿qué más puedo decir? Por aquí hay buenos días. No sé dónde estará Adrián. Debe estar en otro país o en otro continente. Cuando uno tiene como yo recién la oportunidad de plantarse frente a un grupo de estudiantes que prometen 21 años y deben medir su nivel intelectual para determinar su disposición a enfrentar el reto de aprender y emprender nuevos desafíos intelectuales. La sinergia que surge es tan enriquecedora que como profesor uno siente que está aportando más que conocimiento. El desafío de que ellos se preparen para estar capacitados para resolver problemas concretos, es desafiar al estudiante y desafiarse a sí mismo. Lo escribí luego que concluí mi última experiencia como profesor en la universidad. Bueno, mira, eso es muy importante, la sinergia. Yo pienso que toco un punto bien importante, lástima, no lo había leído antes, pero yo siempre digo que nadie llega solo a ninguna parte. Nadie. Eso es mentira. Para eso existe la sinergia. Hay sinergias de equipo, hay sinergias personales, hay sinergias de amigos. Siempre hay alguien que te recomendó, el que te llamó, el que habló de ti, el que te empujó, el que hizo, el que remó junto contigo. Eso se llama sinergia. Y así como lo dice el profesor, cuando las sinergias de equipo se compaginan, los equipos triunfan. Por eso por eso es que le digo siempre a mi equipo, vamos a remar todos juntos, todos sin rango. Aquí no hay rango. Aquí obviamente tiene que haber alguien a la cabeza, pero Terminando todos somos el iguales. curso Pienso de que así es, ¿no? liderazgo 2.0. Vieras qué bueno, man. Te hubieras metido, vieras que estuvo muy lindo. Adrián tiene el teléfono abierto. Brigitte, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Brigitte. Nos vemos en algún momento en otra conferencia, otra charla, otro Nos vemos el conversatorio, miércoles pero con Jesús. ahí miércoles con Jesús, que vamos a hablar de liderazgo evolutivo, Evolutivo, excelente que, punto. que va a ser un temazo. Y bueno, los esperamos, por favor, para que podamos desarrollar ese tema todos en conjunto. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy grande desde Costa Rica. Hay personas de otras partes del mundo y eso es muy importante para esta plataforma. Brigitte, mi aplauso y un abrazo muy fuerte. Igualmente, Muchas feliz gracias, noche para compañeros. todos. Que Como tengan muy dice buenas una amiga noches. mía que está por aquí, namaste, namaste. Bye bye.